sesiones del Seminario de Economía y Complejidad, y hoy nos acompaña el doctor Gustavo Carrión Vázquez, que a pesar de su juventud es un viejo colaborador de este seminario. Él es doctor en Ciencias de la Computación, en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de la Computación de Limas, aquí en la UNAM, en el 2017. Tiene una maestría en Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos por la UACM en el 2007 y licenciatura en Computación por la Facultad de Ciencias de la UNAM en el 2004. Es técnico académico titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y sus intereses científicos son los sistemas complejos aplicados a fenómenos económicos y sociales, la movilidad y dinámica del sistema de transporte público. Hay que señalar aquí que Gustavo hizo un trabajo muy original e interesante con el metro de la Ciudad de México. Y, por supuesto, modelación basada en agentes, que es el tema sobre el cual nos va a hablar hoy. Así que le agradezco a Gustavo que participe acá con nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Ricardo, por la invitación. También a la maestra Rosy, muchas gracias. Es un gusto estar aquí nuevamente en el Seminario de Economía y Complejidad. Y sí, como lo dijo el doctor Ricardo, vamos a dar un breve taller introductorio a la modelación basada en agentes. Entonces voy a compartir. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues este taller va a durar 2 sesiones. Esta es la primera. La segunda parte será a finales de mayo. Y bueno, espero que con esto se lleven una introducción de lo que es la modelación basada en agentes como metodología de análisis de fenómenos bajo el paradigma de los sistemas complejos. Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? En estas 2 sesiones, pues va a ser introducirlos a la MBA, a la modelación basada en agentes, enmarcada en el paradigma de la complejidad, introducirnos en los procesos de modelación, ¿no? También de este tipo de fenómenos, el alcance de las simulaciones computacionales, también mostrar algunos de los principales aspectos de la MBA, algunos conceptos, sus propiedades, características, y sobre todo, pues familiarizarse con un ambiente de programación, en este caso NetLogo, que es, digamos, un lenguaje especial para la MBA. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios y espero que, bueno, eso les dé un poco de noción para introducirlos y que después ustedes puedan ir también ya extendiendo estos conocimientos. Bueno, entonces, pues usaremos NetLogo, tendremos 2 sesiones, como dijimos, daremos algunos aspectos teórico-metodológicos y bueno, también pues vamos a participar en clase, ¿no? Por el chat, yo voy a estar consultando el chat, entonces por ahí me pueden enviar algunos de sus comentarios si desean durante la presentación y a veces les voy a hacer algunas preguntas para estar ahí interactuando, para ver cómo van a lo largo del taller. Bueno, en esta sesión lo dividí en 2 partes, espero que podamos terminarla, a lo mejor es algo ambicioso, pero vamos a dar una introducción, luego vamos a mostrarles el ambiente NetLogo, dónde lo pueden bajar, cómo son sus componentes, sus pestañas, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, NetLogo, luego vamos a analizar la hormiga de Langton, también la podemos teclear el código, es también bastante sencillo, y al final pues digamos un caso de análisis con un fenómeno que se llama agregación limitada por difusión, que también trabaja bajo el esquema de MBA. Para la sesión 2, bueno, ya veremos como intro el juego de la vida, el modelo de segregación de Thomas Schelling, un modelo SIR, pero basado en agentes, y les voy a explicar un poquito de la metodología que usamos en este caso aplicado de metroevolución, como ya dijo el doctor Ricardo, fue algo que hicimos una intervención en el metro de la Ciudad de México, y pues hicimos también modelos y simulaciones computacionales. Bueno, entonces les voy a estar hablando de estas cosas. Y me gusta iniciar con esta frase de Michel Resnick,
que pueden consultar en este libro, es muy bueno, es un poco viejito, pero muy bueno, en el que dice que las colonias de hormigas, el tráfico vehicular, los mercados económicos, los sistemas inmunológicos, y todos estos sistemas están determinados no por una autoridad central, sino más bien por interacciones locales entre componentes descentralizados. Y aquí dice un montón de cosas, ¿no? Es decir, desde la composición material de los fenómenos hasta dinámica, en el que nos dice que, pues, que no hay líderes, sino que hay mucha interacción entre componentes, pero de manera descentralizada, por cada quien va bajo su propio paso, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. Y entonces, bueno, tenemos aquí, les voy a mostrar algunos videos. Por ejemplo, este de los bancos de peces que se forman. Evidentemente, pues hay una estructura que antes no estaba, una estructura espaciotemporal, en el cual es conformada por cientos de peces que bajo ciertas condiciones pues empiezan a interactuar y entonces forman pues este tipo de remolinos. Pero entonces uno se preguntaría, ¿habrá peces que estén guiando el comportamiento? ¿Peces diferentes que fomenten a los demás? ¿O qué pasa con el entorno? También hay condiciones por las cuales se generan este tipo de comportamientos. Pues no sé, es de preguntarse, ¿no? Entonces váyanse formulando estas preguntas, pero no es único de los peces. También tenemos parvadas, por ejemplo, miles de estorninos en Europa también luego se juntan y revolotean a cierta hora y también forman estructuras pues muy caprichosas, ¿no? Distintas a lo que pudiera ser algo pues sin estructura o aleatorio. Y nos vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Habrá, digamos, aves que estén guiando este comportamiento, que motiven a las demás? ¿Cuáles serían como sus reglas de comportamiento para que se formen estas estructuras? En ambos casos, pues es de preguntarse, ¿no? Y ya estamos hablando de fenómenos colectivos, muchos elementos pues interactuando en un cierto espacio, ¿no? Pero esto no es exclusivo solo de pues sistemas biológicos. ¿Qué pasa en las sociedades? Bueno, pues igual en las grandes ciudades, por ejemplo, el tráfico vehicular, el flujo vehicular, pues cada quien está en su automóvil, pues de manera autónoma escoge las vías de comunicación, pero también pues la manera en cómo convivimos con los demás elementos o los demás autos, pues hace que eso surjan diversos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado que van conduciendo y de pronto pues hay como atascamientos. Entonces, no, de seguro ya de haber pasado algo pues adelante y no hay nada. Simplemente es como la misma dinámica que de pronto pues surge algunas perturbaciones, pues el modo de conducción de las demás personas y pues esto hace que se haga cierta turbulencia. Pero es como algo, digamos, particular de esto, ¿no? Es algo natural de estos sistemas. También cómo podemos estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Los sistemas de transporte público, donde, bueno, es Pantitlán, línea A, imagínense, pues aquí, una gran saturación, muchísimos elementos interactuando personas, pero a la vez vemos aquí dos escalas de organización que conviven, ¿no? Pues, por ejemplo, una de la de pasajeros, los cuales, pues bueno, se van organizando, tienen cierta dinámica, interactúan con una estructura, con el vagón, en este proceso del video, por ejemplo, de ascenso y descenso, ya sabrán lo que pueda pasar cuando se abren las puertas, ¿no? Entonces, bueno, espero que nadie haya estado en una situación de estas, ¿no? O lo menos que hayan estado, pero sí son situaciones extremas de máxima saturación. Y la idea es, pues, cómo estudiamos este tipo de fenómenos colectivos, ya sea físicos, sociales, económicos, por ejemplo, los mercados financieros, igual, miles de agentes o personas que compran y venden al mismo tiempo en sistemas que, pues digamos, se desempeñan a velocidades de microsegundos para comprar y vender acciones y un sistema global donde pues las bolsas están interconectadas. En algunos lugares pues están funcionando, en otras no,
pero todo se va ajustando. Entonces, imagínense este megasistema y las escalas de tiempo que maneja, diferentes a las que vimos en el transporte público, ¿no? Pero, y también como decía el doctor Ricardo, pues en estas intervenciones que realizamos, pues también cómo podemos explicar estos fenómenos del surgimiento de filas, que seguramente pues ya las han de haber visto en el metro de la Ciudad de México. Ya mañana, en la próxima sesión, no mañana, sino en 15 días, le estaré explicando sobre este proyecto, los modelos y las simulaciones, pero pues este nuevo surgimiento de dinámicas, ¿no? Con esta pues de emergencia de información, de sincronización. Nos hubieran dicho, no, pues en el metro de la Ciudad de México nos pudimos, se pueden formar, si hubiera sido hace, no sé, 5 años, nos hubieran dicho, no, pues, ¿cómo? Y ahorita es como algo natural, incluso en otros sistemas de transporte. Muy bien, entonces, pues la propuesta para tratar de entender estos fenómenos, de analizarlos, pues a través de las ciencias de la complejidad, es lo que nosotros pues proponemos. Entonces, donde pues grandes conjuntos de componentes interactúan localmente entre sí, pueden espontáneamente autoorganizarse y presentar estructuras globales, comportamientos no triviales, ¿no? Es como pues emergencia. Y sobre todo, pues que estos son estudiados a partir de nuevos marcos matemáticos y métodos científicos, ¿no? Y entonces lo que pues vamos a tocar en este taller, pensando en qué, bueno, estos sistemas tienen interacciones, múltiples componentes interactúan entre sí en un entorno, tienen una dinámica, es decir, cambian sus estados en el tiempo, hay nueva información que se genera a partir de estas relaciones, se le conoce como emergencia. La aplicación de estas reglas de los agentes pues nos lleva a una autoorganización sobre el tiempo, el cual resulta a veces en nueva información, emergencia, nuevos patrones. Estos sistemas se adaptan a los cambios para mantener funcionalidad, son robustos. Para estudiarlos incorporamos modelación matemática y computacional. Hay dos enfoques. Bottom-up, que es la modelación de abajo hacia arriba, como MBAs y redes complejas, o top-down, como ecuaciones diferenciales o mapeos en diferencia. Aquí nos vamos a centrar en MBA y sobre todo, pues, trabajo interdisciplinario, ¿no? Estar comunicándonos con especialistas de otras disciplinas para entender el fenómeno, para proponer nuevas cosas, ¿no? Una nueva visión de entender el fenómeno. Les recomiendo este documentito de complejidad explicada. Vienen estas partes muy bien, escritas pues a manera de divulgación, entonces les puede ayudar. Este mapa, digamos, sobre teorías y metodologías lo propone Sayama. Me parece muy bien porque sintetiza pues mucho de lo que se usa en sistemas complejos. Y tenemos desde las teorías, pues digamos, tradicionales, teoría de sistemas, dinámicas no lineales, teoría de juegos, hasta más nuevas como redes, ¿no? Evolución de adaptación, y aquí está en este Agent-Based Modeling, modelación basada en agentes. Entonces, bueno, pues vamos a introducirnos a este mundo de modelación basada en agentes, pero pues me gustaría aquí en el chat leerlos o en algún momento escucharlos. Para ustedes, ¿qué es un modelo? ¿Qué sería un modelo? ¿No? No se animan a escribir en el chat. Sería como la representación de un fenómeno. La representación de un fenómeno. Ok, ¿alguien más? Y ahí en el chat. Alfonso nos dice representación de la realidad, tomando en cuenta las construcciones de nuestro pensamiento y de nuestro conocimiento. Ok, una representación de la realidad, muy bien, tomando ciertos elementos, ¿no? Muy bien. Pues bueno, lo que dicen es cierto.
Entonces, pensemos en una simplificación, más pequeña, menos detallada, menos compleja, o todo ello en un tiempo de alguna estructura o sistema. También les recomiendo este librito de simulación para las ciencias sociales de Gilbert y Troitz. Entonces, está muy bueno. Pero sí, es una abstracción, un proceso de abstracción de la realidad, un pedazo, para entender eso, ese fenómeno, ¿no?, que queremos analizar. Y ahora, ¿qué es una simulación computacional? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien ha hecho simulación computacional? Experimentación en sílico. Pues sí, digamos que nuestro medio es la computadora, el cual tenemos que instanciarla con algo, con un modelo de algún fenómeno que queramos entender. Entonces, pues la simulación es la ejecución de un modelo matemático o computacional implementado en algún lenguaje de programación, ¿no? Entonces, este modelo matemático o computacional, pues tiene nuestras hipótesis, ¿no?, de lo que queremos explicar, ¿no? Y entonces, pues muchas veces tenemos que hacer esta simulación, porque analíticamente a veces no es posible analizarlo, o de manera parcial. Entonces, con la simulación, pues podemos recrear o correr diferentes instancias, moviendo parámetros para entender esto, ¿no? A veces es sumamente necesario, no hay de otra forma, por los grandes cálculos que se tienen que realizar y por la naturaleza del modelo, ¿no? Y aquí hay una frase de Herbert Simon, de Science of the Artificial, en este libro, es muy bueno. Dice: la simulación introduce la posibilidad de una nueva forma de pensar acerca de los procesos sociales y económicos, basadas en algunas ideas acerca del surgimiento de comportamiento complejo a partir de actividades relativamente simples. Y aquí ya habla de una propiedad interesante, que es que muchas veces estos fenómenos colectivos, los agentes, pues ejecutan reglas simples o actividades simples, como dice Herbert Simon, pero que en la colectividad nos forman un comportamiento complejo, ¿no? Es bastante interesante ver que si solamente vemos a un agente, una parte, pues bueno, siempre se comporta de manera simple, es una estructura sencilla, eh, podemos deducir todo el comportamiento. Pero si juntamos a un cúmulo de agentes, ya cambia la cosa. Ya no sabemos hacia dónde pueda tender el sistema, ¿no? ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué nuevas propiedades puedan surgir? Bueno, pues a través de la MBA, de la modelación basada en agentes, pues podemos entender esto, ¿no? Entonces, MBA es una metodología para el estudio de sistemas complejos. Se conforma por colecciones de agentes, ahorita vamos a ver cómo son los agentes, que interactúan en el entorno, en un entorno explícito. O sea, ahí está el medio espacial, a través del tiempo. Utiliza el enfoque bottom-up, es decir, de modelación bottom-up, de abajo hacia arriba. Definimos las propiedades particulares de los agentes, estos pueden ser heterogéneos, y las interacciones en el medio. Entonces, de manera global surgen nuevas propiedades. Cúmulos, filas, patrones, leyes de potencias, bueno, cosas que no podrías tener o deducir de un agente, nada más, ¿no? Bueno, la utilizamos para modelar fenómenos colectivos con propiedades descentralizadas, ¿no?, también. Bueno, un agente es un sistema computacional
que tiene receptores o sensores, digamos. Nosotros lo programamos así de esa manera para que reciba información del entorno y a partir de esto, pues ejecute ciertas acciones. Entonces hay varios tipos de agentes según cómo sea su dinámica. Autónomos, es decir, que pueden operar sin la intervención de nosotros, tienen cierto grado de control, son reactivos, perciben el ambiente y de ahí actúan. Proactivos, pueden tomar iniciativas para cumplir sus objetivos internos y con habilidad social, la capacidad de interactuar con otros agentes a través de algún lenguaje de comunicación, ¿no? Entonces vean que esto ya es como un robotito que puede interactuar en el medio, ¿no? Si tienen todo esto, decimos que son agentes inteligentes, dice Waldrich y Jennings en este libro. Entonces, bueno, pues vamos a estar explorando algunos ejercicios donde explotemos algunas de estas propiedades, ¿no? Entonces dijimos, el agente tiene estas propiedades, actúa en un entorno. A menudo este entorno son cuadrículas, donde está parado el agente, y el agente puede caminar de posición, y entonces podemos en cualquier momento obtener la información de dónde está parado. Podemos usar coordenadas cartesianas, y cada, digamos, celda de estas, aquí en el ejemplo podemos ver de diferentes colores, entonces tiene diferentes estados, y puede haber agentes de diferente tipo. Por ejemplo, aquí puse como unas personitas, pero también puede haber tipos edificios, o según lo que estemos modelando, ¿no? Una ciudad, una vía de comunicación, trenes. Entonces, dependiendo, es importante porque el agente tiene muchos componentes y uno de ellos es la forma. La forma nos dice mucho visualmente, ¿no? Lo mismo tener, por ejemplo, ahí pues, circulitos o flechitas, tener en una ciudad, por ejemplo, autos, ciudades, ¿no? Nos da como una idea para el usuario, o sea, para nosotros, de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué tienen los atributos del agente? Pues tiene un ID para identificarlo, un espacio, una forma, una dinámica de movimiento, una vecindad de interacción, conjunto de reglas. Y esas reglas son del tipo condicional, if, else, la mayoría de las veces, ¿no? Es decir, los que han programado seguramente conocen estas estructuras if, else. Entonces, ¿qué es? If sucede algo, si sucede esa condición, entonces ejecuta esto. Y el else, si no sucede, entonces ejecuta lo contrario o la otra acción. Entonces, con base en esto, y se pueden anidar estos if else, pues el agente puede definir, nosotros definimos su comportamiento. También podemos meter componentes de teoría de juegos, de programación evolutiva, de algunas optimización. O sea, podemos hacer un sinfín de cosas con condicionales if-else para definir su conjunto de reglas del agente. ¿Ok? Que es la forma en que va a operar en el medio. Y tenemos las celdas, el espacio, en el cual pues tiene IDs, posiciones en el espacio XY, un conjunto de estados y también puede tener una dinámica. Es decir, puede ir actualizando sus estados en función de lo que hacen los agentes, ¿no? Entonces, bueno, hay una cierta interacción. Bueno, veamos aquí un diagrama, pues, un poco de interacción de diagrama de flujos. Supongamos que tenemos un tipo de agente A con sus variables y sus reglas y puede interaccionar con otro tipo de agente A. Supongamos un pez con otro pez, ¿no? Interactúan. A la vez, estos tipos de agentes A pues pueden interactuar con el entorno. Y a partir de aquí podemos definir ya una dinámica, ¿no? El agente A modifica el entorno, ¿no? Y puede interactuar con los demás. Pero podemos tener pues otro tipo de agente B, ¿no? Que interactúa con A y a la vez también interactúa con el entorno.
y otro tipo de agente C que interactúa con B. Y bueno, interacciones más interacciones, ¿no? Podemos definir un montón de interacciones según cómo nosotros queramos modelar las cosas. Y aquí solamente pongo 3 conjuntos de agentes, tipos de agentes, pero bueno, esto se puede extender enormemente. Podría ser que el agente C solo interactúa con B, así, ¿no? Depende de nuestra modelación. Muy bien. Entonces, pues esto fue como un pequeño, una pequeña introducción, MBAs, agentes de entorno, y entonces vamos a irnos a NetLogo, que es una suite dedicada a modelación basada en agentes, la cual pues la podemos bajar de esta dirección. No sé si alguien haya trabajado con NetLogo antes. ¿No? Pues bueno, la pueden bajar de esta dirección. Déjenme ver si me lo abre. Aquí, de este. Ahí ven mi navegador. No ven mi navegador. No, creo que no. No lo veo. A ver, entonces, perdón, voy a compartir escritorio. Ahí ya, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Entonces, en esta dirección que les acabo de pasar en el chat, es la dirección donde pueden bajar NetLogo, ¿no? Entonces, es bien interesante porque tenemos la versión que pueden instalar en sus computadoras. Aquí con Download NetLogo lo pueden hacer. Hay muchas versiones. Yo tengo la versión 6.2.0 instalada. Estas son más recientes. Pueden instalar la que ustedes deseen. Pero a la vez también hay una versión en línea, NetLogo Web, el cual me permite ejecutar ciertos scripts o ciertos programas en la red sin la necesidad de estar instalado. ¿Ok? Bueno, entonces les dejé el link ahí para que lo puedan bajar en algún momento. No es necesario que llenen estos campos. Escogen su versión y luego le dan download. ¿Ok? Bueno, entonces, un poco de NetLogo. NetLogo fue creado por Uri Wilensky. Es de la familia de los lenguajes Logo, los cuales están como basados en tortugas, en instrucciones de tortugas sobre el espacio, de esos lenguajes Logo de los 80s. Pero bueno, se van modernizando, van teniendo mayor funcionalidad, hasta que, bueno, llegan a ser especializados en modelación basada en agentes, como NetLogo. Tenemos un ambiente que es digamos, aquí lo tengo en esta ventanita como en forma de cuadrícula, donde están se les conoce las celdas como patches, y ahí es donde están posicionados los agentes. Los agentes se les llama tortugas, ya por pues digamos, por los lenguajes Logo, ¿no? Ya es como tradición llamarlos así. Bueno, esto mejor se lo explico desde aquí. Ahí ven mi NetLogo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, yo ya lo instalé. Y entonces esto, cuando lo abren, por primera vez ven esto. Ven una serie de, pues un menú, ¿no? Ahorita lo vemos, unas pestañas, una zona en blanco, que es nuestra zona de trabajo, y esta ventana negra que se llama Mundo de Agentes, que es el entorno, es donde vamos a colocar a nuestros agentes y donde vamos a poder ver la dinámica. Tenemos la pestaña Ejecutar, donde aquí podemos crear botones, gráficas,
deslizadores que mueven parámetros, monitores. Tenemos una pestaña de información en el cual, si le damos a editar, nosotros podemos poner información de nuestro modelo, notas de nuestro modelo que también son útiles. Y la pestaña, pues, de las más importantes, código, donde vamos a hacer la programación, donde vamos a escribir las instrucciones para que a partir de aquí, pues, se ejecuten. Les mandamos a llamar a las funciones. Ahora veamos aquí. Tenemos la zona en negro, se llama mundo de agentes. Si yo le doy edit, entonces tenemos nuestro mundo. Y definimos un sistema de coordenadas. En este caso, es un sistema de coordenadas cartesianas. Está centrado en el 0, 0. Y aquí nos dice que tenemos un mundo de tamaño 33 por 33. ¿Ok? Que corre de menos 16 hasta 16 en el eje X y en el eje Y de menos 16 a 16. Entonces nos forma un cuadrado, ¿no? Eso es el tamaño de las celdas. Lo que me hace, por ejemplo, si yo le pongo 5, pues me hace el view de agentes más chiquito. Vamos a dejar como estaba, en 13. Pero siempre tenemos la posibilidad de hacerlo más grande o más chiquito, dependiendo. Ahora, tenemos aquí un mundo sin límite horizontal y un mundo sin límite vertical. Ahorita vamos a explorar un poco de esto, pero son las fronteras de mi espacio de agentes. Esto tiene, en la dinámica tiene repercusiones importantes. Bueno, eso es lo que tenemos aquí. PX Core, PY Core, el mundo de agentes, ¿no? Tenemos, pues como es un conjunto de celdas, tenemos 1089 parches o patches aquí, en nuestra cuadrícula. Ok. Y aquí les quiero mencionar algo. Este software, creado por Eric Wilensky, tiene una gran ventaja porque tiene aquí una biblioteca de modelos. Una librería de modelos, los cuales ustedes pueden explorar. Cada uno tiene códigos. Por ejemplo, vayamos a Computer Science, Celular Autómata, Live, lo vamos a ver la próxima sesión. Pero vean que tenemos sin fin de modelos que Wilensky ha rescatado, que están, digamos, creados bajo el paradigma de modelación basada en agentes. Ha hecho un gran trabajo rescatando estos modelos. A veces han sido creados en los 70s. Por ejemplo, Live fue creado en los 70s. Un modelo de Schelling también, a finales de los 70s. Autómatas celulares en los 80s. Entonces, pues él ha ido rescatando estos modelos y creó una biblioteca muy grande. Entonces, igual aquí ya tenemos los códigos, la información del modelo, y aquí los botones para ejecutar. Entonces, bueno, ha sido un trabajo impresionante, pero pueden explorarlos. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un pequeño código. ¿Les parece bien? Entonces, como es un taller, bueno, si quieren, pueden seguirlo. Si ustedes tienen instalado NetLogo, si ya lo instalaron en algún momento, y si no, después va a estar el video, parece disponible. O si no se quieren esperar, tomen una captura de pantalla para que lo hagan, ¿no? Entonces veamos, mi primer programa en NetLogo. Entonces vamos a usar vamos a crear este código para desplazar tortugas. Vamos a crear tortugas y desplazarlas en el entorno para empezar a familiarizarnos con el lenguaje. Entonces, pensemos que son sistemas dinámicos, ¿no?
Y siempre necesitamos una condición inicial o una inicialización del sistema. Entonces, nuestra función setup, esta, que yo le llamé así setup, y que es como una función en común para todos los programas de NetLogo, me establece las condiciones iniciales del sistema. Entonces, a ver, veamos. Yo arranco así de esta manera. Yo lo tengo por aquí. Entonces, voy a crear mi función setup. Esta de acá. Tenemos setup. El to y el end son las, digamos, como le estoy indicando que voy a hacer una función que se llama setup. Aquí es el final de la función y todo lo que haga adentro es el cuerpo de la función, ¿no? Entonces yo le voy a poner primero clear all. Es una práctica común limpiar las variables para que todo esté limpio al principio, no haya ningún problema. Después voy a usar una primitiva. Por primitiva se llaman las, digamos, los comandos que ya tiene el lenguaje definidos, los que me ejecutan ya algo. Entonces, si yo le pongo create turtles, estoy diciendo crea tortugas. Le doy un espacio y le voy a poner 100. Y aquí con lo que estoy definiendo es voy a crear 100 tortugas. Estos son comentarios, crea 100 tortugas. ¿Ok? Entonces, la siguiente expresión que tenemos acá es ask turtles. NetLogo trabaja con base en conjuntos. Entonces, turtles es el conjunto de las tortugas. Y el ask es como, pues, pregunta a las tortugas, ¿no? O establece a las tortugas lo siguiente. Entonces, si le pongo ask turtles, y lo que yo ponga adentro de los corchetes es lo que van a ejecutar cada una de ellas. O sea, digamos que es una instrucción en conjunto, pero cada una, al recibir esa instrucción, ejecuta lo que hay adentro. ¿Qué le estoy diciendo? Set color red, que también ya pertenece al lenguaje. Le estoy diciendo a las tortugas, ponles el color rojo. ¿Sí? O sea, de principio, estas tortugas se crean de colores, de muchos colores, pero aquí lo que estoy haciendo es crearlas de color rojo. ¿Qué? Pues las 100 tortugas. Y luego tenemos otro, ask patches. También los patches se acceden a ellos a través de conjuntos. Los patches son conjuntos. Entonces voy a poner ask patches, abro corchetes, lo cierro, y lo que haga acá adentro lo van a ejecutar. Muy bien. Y aquí voy a usar un condicional. If pxcore es mayor que 0, set pcolor blue. ¿Qué le estoy diciendo? Que a los patches con una coordenada mayor a 0, los voy a establecer de color azul. ¿Ok? Yo sé que pxcore pues es un atributo del parche. Entonces, bueno, debo tener un poco de conocimiento para empezar a hacer las instrucciones. Ok, entonces aquí igual. Si se cumple esta condición, recuerdan que les decía que hay condicionales if-else. Aquí solamente es un if. Si cumple que la coordenada en x es mayor que 0, entonces set pcolor blue, ¿no? Vean que el pcolor es distinto al color. Este color es para las tortugas y el pcolor, que es patch color, es para los patches. Entonces, si yo le pongo aquí pcolor, pues va a haber un cierto error. Cada una tiene sus propias funciones para establecer los valores. Bueno, pues ya aquí está la función y le voy a poner aquí resetTix. Recuerden, como esto evoluciona en el tiempo,
pues es importante inicializar el contador. El tiempo 0, 1, 2, 3, que aquí se le conoce como tics. El tic 0, tic 1, tic 2, ¿no? Muy bien, entonces ya acabé de escribir mi primer función. Esta flechita, digamos, verde, lo que me hace es comprobar la sintaxis. Todos los lenguajes de programación pues tienen sintaxis, ¿no? Una sintaxis que checar, o sea, que estén bien escritos y bueno, ya la apreté y todo está bien escrito, ¿no? Entonces, a menudo si yo junto las palabras, por ejemplo, lo pongo aquí, pues el compilador de NetLogo me dice, no hay nada que se llame color red que haya sido definido. Pues sí, porque esto es un error, ¿no? Necesito darle el espacio para que sepa que es el color y que lo estoy instanciando de rojo. Muy bien. Ok. Veamos. Entonces ahora, ya tengo la función setup. Lo que necesitamos es construir un botón que llame a esa función para que la ejecute. Entonces, bueno, vayámonos aquí a la pestaña ejecutar. Recuerden, en código, ya lo escribí. En ejecutar. Solamente tengo mi view de agentes, así inicializa. Le puedo dar con el botón derecho, botón, o si no desde aquí, un botón de añadir. Bueno, ya quedó así. Entonces, le voy a hacer instrucciones. Le voy a poner setup. En instrucciones lo que dice es, pues llama a la función setup. Y la etiqueta del botón le voy a poner setup. Okay. Entonces, bueno, ya tengo creado mi botón. Y mi botón llama a mi función setup. ¿Ok? Entonces la vamos a ejecutar. Bien. Ahí ya se ejecutó, ¿no? Ya llamamos la función setup, la condición inicial. Y bueno, construcción del entorno ambiente. Esto es lo que vemos en el simulador. ¿Lo hicimos bien? O sea, lo que escribimos sí lo obtuvimos en el mundo de agentes. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que ven? Escriban en el chat o comentarios, no sé. Cuando esto se hace en un laboratorio, pues bueno, todos están tecleando y van construyendo su botón y setup. Aquí, bueno, dadas las circunstancias, pues yo lo hago, los que puedan lo hacen en su casa o en su lugar de trabajo. Pero bueno, ¿qué ven aquí? Color rojo y azul. Nosotros dijimos que los patches con una X mayor que 0 fueran azules. Todo está bien, ¿no? Y tenemos un punto rojo. Nosotros dijimos que era un punto rojo en el origen. ¿O qué sucedió? O sea, creo que para muchos el plano cartesiano y que los X menores que 0 sean negros y los X mayores que 0 azules, eso está bien, ¿no? Eso se lo dijimos aquí. Pero ¿y el punto rojo o qué es eso? Bueno, yo le dije crear 100 tortugas. Pues me creó 100 tortugas. Pero como no le dije dónde, me las puso en el origen. Entonces, evidentemente, ahí hay 100 tortugas rojas. Si yo me paro aquí y con el botón derecho de mi mouse o de mi mousepad le pico, le doy clic, entonces tengo todos los elementos que se encuentran ahí, en esa posición. Muy bien, pues tengo 100 tortugas, ¿no? ¿Qué ven aquí? Tengo inspect,
patch 00, o sea, es el patch en la coordenada 00, y adentro de ese patch tenemos 100 tortugas, solo que están encimadas. Como inicia el ID en 0, pues termina en 99, pero en cantidad son 100. ¿Ok? Bueno, pues aquí andan todas. Bueno, vamos a darles una dinámica, que se muevan, ¿no? Y vamos a definir una dinámica muy, muy simple. Una función avanza tortuga. Vamos a escribir esto. Y recuerden, el to y el end me indican la definición de una función. Voy a escribir aquí, to. Voy a poner go. Tradicionalmente se le pone go. End, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? Ask turtles. Ya saben lo que es ask turtles, es ejecuta las tortugas o pregúntale a las tortugas qué instrucción. Avanza, es forward, 0.1. ¿Ok? Y esto es mi función. Estoy diciendo a las tortugas que vayan avanzando. Punto 1. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué necesito? Pues crear un botón. Doy botón que llame a go. Lo voy a subir aquí para tener setup y go. Ok. Y creo que me faltó ponerle el tick, ¿no? Listo. A ver. Muy bien. Tick 1 avanzó. Un tiempo. 2, 3. ¿Qué sucede? Comentarios en el chat. ¿Qué está sucediendo? Están apareciendo las tortugas. Ya. Ya están apareciendo, están Separadas. están avanzando. Uh-huh. Avanzan. Un atributo de las tortugas es la dirección, ¿no? O sea, la dirección es, yo nunca le dije, se le conoce como heading, o hacia dónde apuntan. Igual, puede tomar alguno de los 360 grados. Como yo nunca se lo establecí, entonces la dirección, como dicen aquí, es aleatoria la dirección, sí, se establece, digamos, entre un rango de 0 y 360, y como creé 100 tortugas, pues entonces esos headings pues me pueden cubrir cualquier dirección posible, y lo que obtengo al avanzarlas pues es este círculo, ¿no? En realidad crea este patrón pues circular. Muy bien. Entonces, pues ya va a llegar al límite. ¿Y qué sucedió? ¿Alguna idea? Interactuó con las fronteras. Vamos a ver cómo son las fronteras. A ver, ¿cómo se las definí? Mundos, cuando dicen que interactuó con las fronteras, sistema cerrado, quiere decir que como que vieron que rebotaron, o algo así, o sea, que chocaron y se regresaron. ¿A eso se refieren? Ok, vamos a ver. Mundos, y aquí tengo habilitado mundo sin límite horizontal y mundo sin límite vertical. Lo tengo habilitado. Eso quiere decir que me crea un toro.
Ok, entonces, a ver. Yo estoy viendo, pues, una retícula. Si yo le pongo, le quito la frontera, entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, la de la derecha izquierda, la cierro, le quito la frontera, entonces me genera un cilindro. Pero si le defino que no tenga fronteras arriba ni abajo, entonces se pega, ¿no? O sea, espacialmente se pegan y entonces me forma como un qué. Se le conoce como toro o una dona, ¿no? Son funciones periódicas, sí, o sea, no tiene frontera. Entonces veamos nuevamente. Entonces van avanzando. Y aquí lo que sucede es que, bueno, ahorita a ver si puedo. Si yo le pongo continuamente, va a ejecutar el Go de manera continua. Solo que hay que decirle que vaya lento. Ahí va. Ahí se va ejecutando solo. ¿Y qué va a pasar en la frontera? Bueno, es que no hay frontera. Los que están acá, pues salen por abajo. Entonces siempre es importante también considerar pues dónde estamos trabajando, con qué condiciones de frontera. A ver, veamos. Si le pongo, es que me cree 100.000 tortugas. Ahora ya no hay 100, hay 1000 que se crearon en el centro, se van desplazando. Pareciera que rebota, pero no. Está dando la vuelta. Y bueno, lo que vemos que empiezan a surgir ahí ciertos patrones sobre el toro. Estamos trabajando en un toro. Patrones simétricos, pues muy bonitos, ¿no? Y una pregunta, ¿yo programé estos patrones? O sea, yo dije, voy a crear un patrón tipo, no sé, pues como es tipo estrella. No, ¿verdad? O sea, emerge nueva información, ¿no? De este código que creamos. Es decir, yo le dije, crea tortugas, ¿no? Y asumimos que se crean en el centro con direcciones aleatorias. Y le pongo que avancen de punto 1 en punto 1 sobre el patch. Si le pongo 1 entero, fd1, avanza un patch entero. Y aquí avanza punto 1 del patch. Entonces eso hace que se vea bonito, que se vea continuo. Entonces, bueno, pues ahí se van viendo estas figuras geométricas pues bastante bonitas, ¿no? Atractivas. Para seguir con la actividad, le ponemos una tortuguita set shape turtles, vamos a decirle aquí. Set shape. Y bueno, ahí ya tenemos en lugar de flechas, que es como la forma por default, pues en realidad ya tenemos tortuguitas ahí que van caminando, ¿no? No sé si las distinguen. A ver, les voy a hacer un zoom aquí para que vean la forma de tortuga. Spector todo.
Bueno, aquí están las formas de tortuguitas, ¿no? Ok, entonces, bueno, sí son estructuras que emergen. Estamos trabajando en un toro, no hay fronteras, y bajo la construcción que hicimos, pues se van formando estos patrones, ¿no? Por ejemplo, aquí ya llevamos cerca de 830 tics, 850 tics. Ok, muy bien. Pues ya describimos lo que sucede en el mundo de agentes, la interpretación. Y pues esta pregunta, ¿cómo explicas la formación de los patrones? Piénsenle un poco y pongan sus respuestas en el chat, las vamos leyendo, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, bueno, termina este primer programa en NetLogo. La gente que pudo seguirlo o que después lo va a hacer, pues solo queda aquí archivo, guardar como, y aquí podemos guardarlo como, pues mi primer programa. Voy a poner escritorio, guardar. Ya, lo tengo guardado. Entonces ya después lo pueden ejecutar, doble clic, les va a lanzar la aplicación y ya pueden nuevamente continuar modificando cosas. ¿Ok? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, comentario? ¿Todo bien? David Pérez dice, origen común de las tortugas, velocidad constante, trayectoria rectilínea. Ajá, son algunas de las propiedades, ¿no? Que aquí lo hicimos exactamente. Aquí lo interesante es que la topología es un toro, entonces por eso toma estas formas. Ok. Dice, ¿cuántos colores se pueden poner? Ah, pues si quieres, mira, hay una paleta de colores, pero si yo le comento esta instrucción, es decir, que no me las haga rojas, entonces pues va a tomar cualquier color. Y ahí están tortugas de colores, ¿no? Es decir, todos los agentes tienen por default sus atributos. Vamos a explorar aquí un agente. Inspeccionar la tortuga 194. Recuerdan que les dije que tenía un ID. Entonces me abre una nueva ventana, subventana. ¿Sí la ven? La subventana. Sí. Ok, entonces estoy analizando esta. El who es su identificador. Es 194. El color es 25. Tienen un código de color, entonces tiene rojos, verdes, azules, tonalidades. El heading es 185, la coordenada en X menos 2.15, en Y 8.39, shape, turtle, no tiene una etiqueta ahorita, label color 9.9, pertenece al conjunto de tortugas, el hidden, se la puede esconder, es false, es decir, si es visible, tamaño 1, y este pen size y pen mode es para, digamos, graficarlas, ¿no? Entonces son los atributos por default.
yo le puedo definir más atributos dependiendo de lo que necesite de la gente. Extendemos estos atributos, estos campos. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces, hay otro modelo muy interesante que se llama la hormiga de Langton. Fue bautizada así por Christopher Langton. Christopher Langton fue un profesor, investigador en el Instituto Santa Fe de Nuevo México. No sé si ya hayan escuchado de este instituto que se dedica a sistemas complejos ya desde hace varias décadas. Entonces él tenía, bueno, era un tipo de computólogo, ¿no? Muy visionario, y propuso un nuevo paradigma que se llama vida artificial, en el cual la idea era tomar elementos de la vida, pero para extenderlo a nivel computación, a nivel computadora, en el cual pues él ya no le interesaba como mucho qué es lo que iba a suceder en la vida real, sino qué pasaría si hago esta modificación. Ya como lo mencionaron ustedes, pues exploraciones in silico, o sea, en la computadora a través de las simulaciones. Y entonces, pues ideó hay varios modelos en los 80s, muchos fundamentados en la máquina de Turing, que es como el fundamento computacional de la computación. Y hizo este modelo, es muy, muy sencillo, pero que pues encaja bien como modelo basado en agentes. Incluso es un modelo basado en agentes con un solo agente autónomo, ¿no? Y que ejecuta dos reglas muy sencillas. En este caso tomamos el símil de una hormiga, es como si que estuviera ahí fuera una hormiga, no una tortuga. Pues ahorita le vamos a dar la forma de hormiga. Y esta pues va a caminar por las celdas, por estas celdas, el entorno, y va a ejecutar ciertas reglas en función de la celda en la que está parada. Hay celdas blancas y celdas negras. Entonces vamos a ver. Y sigue estas dos reglas. Si la hormiga se encuentra en una celda blanca, gira 90 grados a la derecha y pinta la celda de color negro. Esa es una regla. Y nuevamente se encuentra el condicional if, else, ¿no? Si la hormiga se encuentra en una celda negra, gira 90 grados a la izquierda y pinta la celda de color blanco. Entonces veamos que son dos instrucciones muy, muy, muy sencillas. Entonces supongamos que la hormiga, aquí está la hormiguita, pues está viendo hacia el norte. Pero como está en una celda blanca, ¿qué sucede? Gira 90 grados a la derecha y pinta la celda de color negro, ¿no? Ah, no, perdón, está viendo hacia el este, sí. Entonces, haría esto. Gira 90 grados y baja y la pone de negro. Nuevamente se encuentra una celda blanca. ¿Cuál regla ejecuta? Pues la A, ¿no? Nuevamente. Ahora avanza acá. Avanza hacia este lado. Otra celda blanca. Nuevamente ejecuta la regla A. Estamos aquí. Nuevamente ejecuta la regla A. Y cuando se encuentra de este lado, está sobre una celda negra. Entonces, evidentemente ya no ejecuta la regla A. Va a ejecutar la regla B. Si la hormiga se encuentra en una celda negra, gira 90 grados a la izquierda y pinta la celda de color blanco. Entonces gira, avanza y pinta la celda de color blanco. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí ya cambió un poco el entorno, cambió el patrón. Antes teníamos 4 celdas negras, ahora tenemos 3. Está parada aquí y vuelve a ejecutar lo mismo. La A. A, y entonces, bueno, pues este se ejecuta
si quieren cientos de veces. Entonces veamos, ¿qué podría surgir de todo este, pues este sistemita, esta ejecución de reglas continuas? Bueno, pues vayamos a NetLogo. Y en NetLogo podemos nuevamente crear este tipo de sistema. Vamos a crear la función setup y vamos viendo qué sucede, ¿no? Ok, entonces bueno, ya voy a crear aquí uno nuevo. Entonces ya saben el camino, ¿no? Mi función setup, ¿qué hace? ¿Recuerdan qué hace? Clear all, ¿no? Limpia todas las variables, tanto de memoria, ¿no? O sea, me lo deja limpio. Create turtles, voy a crear una tortuga, mi hormiga, muy bien. Luego le voy a preguntar a mi tortuga con mi ID 0, recuerden que el ID inicia desde 0. ¿Qué voy a establecer? La tortuga 0 con ID 0. Bueno, le voy a poner que sea, ¿qué les parece que sea negra? Que tenga un heading de 90 grados. Y que tenga una forma como de hormiga. ¿Les parece bien? Luego, que me pinte los patches por default son negros, pues que me los pinte blancos, ¿no? Y como siempre, resetix. ¿Ok? Compruebo, todo bien. Botón. Mi función setup. Y ahí está. Mi hormiguita, ¿no? Voy a acercarme un poco. Voy a poner aquí 10. 10. ¿Ven mi hormiga? Pero bueno, Sí. sin dinámica, muy bien. Pero sin dinámica, pues no, no pasa nada, ¿no? Nada más vamos a ver ahí. Falta la dinámica. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esas son las reglas. O sea, lo que les platiqué aquí, regla A y regla B, yo lo puedo escribir en un lenguaje de programación, decirle que haga eso, que haga las reglas, pero con las primitivas de NetLogo. Y es esto. Vamos a ver. Su reglas en, ¿no? Esta es mi función reglas. A ver. ¿Qué hacemos? Le voy a decir a la tortuga con ID 0 que ejecute lo siguiente, ¿no? Ya conocen pcolor, ¿no? ¿Pcolor qué es? El color del patch, ¿no? ¿Y qué estoy diciendo? Sí, el color del parche donde estás parada, o sea, la hormiga, es blanco. ¿Qué hace? Díganme. ¿Qué hace la hormiga? Lo pinta de negro, ¿sí? ¿Están de acuerdo?
gira 90 grados a la derecha y avanza 1. ¿Sí? Sí. Ok. Pero va la otra regla, ¿no? Este lo voy a dejar aquí. Esta es la regla A. Esta es la regla B. Ajá. ¿Qué le pongo? Y solo hay de dos. Si no es white, si no es blanco, entonces es negro. Entonces, ¿qué le pregunto al parche? Lo que hago es establecer el color en blanco, giro a la izquierda 90 grados y avanzo 1. ¿Cómo ven? O sea, lo que les expliqué con las reglas A y B ya está puesto aquí, en el lenguaje de NetLog. Muy bien, entonces, ¿alguna duda de esto? Digo, a lo mejor no conocen las primitivas, pero el chiste es que tengan la intuición del uso de los condicionales if-else, de ver los ask, cómo le preguntan a un agente, en este caso a la hormiga, y cómo se fijan en el patch donde están parados, los colores y las instrucciones para moverse, ¿no? O sea, básicamente es la parte lógica. ¿Hasta acá alguna duda? Todo bien. Ya con tiempo lo podrán hacer, pero Ujú. sí, Ya te dirán en la siguiente sesión. sí, claro, no, por eso lo estoy tecleando para que vean que sí, Ujú. sí está funcionando, ¿no? Sí. Entonces veamos aquí ahora. Tú, la función go, ¿qué vamos a hacer? Pues llamamos a reglas, a esta función que acabamos de definir, y le doy tick. Y ya, es suficiente. Ahora, ¿de aquí qué paso sigue? Llamar al go, ¿no? Bueno, entonces cumplimos con ya las partes del modelo. Uno es establecerla, las condiciones iniciales, el setup, y luego el go, que va a ejecutar las reglas, que es la dinámica. ¿Y qué dinámica? Pues las reglas que ya mencionamos. Veamos. Si lo ejecuto una vez, ¿qué sucede? El go. ¿Vieron? Ya estamos en el tick 1. Como estaba en una celda blanca, ¿qué hace? Gira a la derecha, pone la celda en negra y avanza. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. De acuerdo. Otra vez go, tick 2, ejecutar lo mismo. ¿La regla qué? La regla A, ¿no? Otro, ejecutó nuevamente la regla A. Otro, la regla A. Bueno, ahí se pierde, pero ahí está la hormiga. Para que no se pierda, vamos a ponerle color red, ¿no? Es una hormiga roja. Ah, no. Aquí no era. Porque esto es de las reglas. La inicialización está acá. Ahí. Ahí está la hormiga roja. 1. Regla A. Regla A. Regla A. En este momento, ¿cuál regla va a operar? ¿A o B? Opera la regla B. ¿Están de acuerdo? ¿Tenía que suceder eso? Sí. Muy bien. Regla A, regla A, regla A. Y aquí, A ver, de nuevo. la B. ¿Ok? Bueno, pues
pues esta es la dinámica, ¿no? Los que tengan NetLogo instalado pueden encontrar este modelo en la biblioteca de modelos, Sample Models, Computer Science, Beans. Ajá. Y los que no, los que estén ahorita siguiéndonos sin instalación, les voy a poner aquí el modelo. Ahí se pueden meter a este link. ¿Qué otras opciones de reglas tengo en NetLogo? Las que tú quieras, es decir, tú puedes crear tu propio modelo con los objetivos que tú quieras. A ver, entonces, ustedes pueden acceder a este link, se los mandé por el chat del Zoom. Entonces, denle un clic y les va a aparecer esto. ¿Sí? Es lo mismo que tengo de este lado, pero ustedes lo tienen ya montado en un navegador con un poquito más, con más opciones. Pero veamos. Le pueden dar Setup y el botón Forward es nuestro Go. Ajá. Aquí pueden modular la velocidad, pónganlo lento. Se ve un poco chico, pero ahí está. Ahora. Paso 3. Explorar la dinámica. Entonces, hagan experimentos con este que les acabo de pasar desde el link. Solamente con Forward y Setup y en un Beans en 1. Nada más así. Yo mientras aquí lo voy... lo voy a parar. Entonces lo puedo ir ejecutando. Voy a poner que se ejecute continuamente, habilito continuamente. Ahí. Vamos rápido. Vamos. Ok, llevo el tics, 30 tics, 40. ¿Y se ve algo particular? O nada interesante. Recuerden que estamos ejecutando regla A y regla B. 2 reglas. ¿Se ve algo interesante? Nada. Todavía no. Nada más aleatoriedad. Ujú. ¿Algún patrón? Bien, ahí se ve como un patrón simétrico. ¿Cuántos tics lleva? 400, ¿no? Ya voy en 600 tics. Cuando Christopher Langton estaba haciendo sus experimentos, recreando estas hormigas pues virtuales, las conoce como virtual ants, pues estaba, pues digamos, explorando ciertas reglas, pensando en que era una hormiga que se comportaba de esta manera, inspirado en la biología de las hormigas, ¿no? Bueno, en su dinámica. Pues tuvo que programar en aquel momento, pues,
en algún lenguaje de programación, no eran tan modernos como ahora. Ahora es muy sencillo, intuitivo, usar lenguajes de programación. Bueno, no me lo imagino ahí haciendo exploraciones de 1000 tiempos, 2000, 3000. Aquí llevamos 4000, 5000. 5000, 6000, yo no veo ninguna estructura. Entonces, ¿qué piensan? Que ya no va a surgir nada interesante. Pueden hacer sus conjeturas. Puede ser más grande el espacio. Muy bien, estábamos por... ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué le pasó a la hormiga? ¿Ya lo vieron ustedes en su navegador? ¿Les salió una estructura de este tipo? ¿Qué tipo de estructura es? ¿A qué se debe? ¿O por qué? Si en un momento pues la hormiga no hacía nada, ¿cómo es que de pronto eh, surge esto? ¿Alguna explicación? Voy a hacer más pequeño. 80. A ver. En el tiempo, como tiempo 10,000 ticks, cerca de 11,000, empieza la hormiga a construir esto que se conoce como carretera. Es una estructura periódica. Entonces, cuando hablamos de sistemas dinámicos, pues siempre nos fijamos en cómo es la dinámica. Si es estable, inestable, periódica, caótica. Se salió del patrón, ya no hay interacción. Sí, pues sigue habiendo interacción. Ahí va a chocar con la estructura, vean. Ya se deshizo. Es decir, la hormiga siempre está condicionada al espacio, a lo que hay en el entorno. Entonces, dependiendo si hay celdas negras o celdas blancas, pues ella actúa. Pero ¿qué sucedió ahí en el tiempo 10,000 que de pronto, pues, el comportamiento un tanto errático que tenía se convirtió en un comportamiento muy bien definido, que es periódico, ¿no? ¿Qué sucedió? Luego, por ejemplo, y ahorita ya entró en un régimen igual otra vez como medio ahí intrincado, medio caótico, pero ¿volverá a construir esta carretera? ¿Qué creen, que sí o que no? Yo digo que sí. Es que sí, los demás sí, no, no sé. Vamos a darle un poquito de velocidad y nuevamente, depende de la frontera de la figura,
Y ahí va, digamos que esa estructura es una propiedad emergente, porque dentro de nuestras reglas, pues no está codificada de que surja esa estructura periódica. No la podemos explicar. Tenemos que evolucionar. Y en este caso, Christopher Langton dijo, bueno, yo lo voy a evolucionar no sé cuánto tiempo, y se dio cuenta de que surgía esa estructura. En el tiempo como 10.500 surge. ¿Pero por qué? Porque ahí encuentra un cierto patrón espacial, el cual hace que la hormiga como que se encicle, ¿no? Entonces, ya después de esto, de ver esa estructura, se pusieron a analizar cómo tenía que ser el espacio para que la hormiga empezara a construir esta carretera. Y bueno, es una combinación de celdas, pues digamos, particular en un cierto entorno, es una vecindad así chiquita, donde ponemos a la hormiga en una cierta dirección y inmediatamente puede empezar a construir la carretera. Entonces, ahí ya estamos manipulando el entorno. Entonces, pues es bastante interesante, ¿no? En el link que les pasé, pueden establecer más de una hormiga. Bueno, aquí ya volvió a chocar con esto. Y yo creo y ya surgió otra. Entonces va creando ahí un como micromundo, ¿no? De carreteras y todo. Entonces, tiene propiedades muy, muy, muy interesantes. Incluso lo han investigado y han dicho que pues es una máquina de Turing, esto, o sea, que puede ser instanciada con propiedades de cómputo universal. Entonces, bueno, ya es más como computacional, pero no solo es un modelito de una hormiguita que va, sino sí tiene implicaciones interesantes en el mundo de la computación, ¿no? Y también del estudio de sistemas dinámicos. A ver, veamos los que estaban aquí en la liga. Le pongo forward, igual. Bueno, ahí está la carretera. Y bueno, si quieren jugar un poco, podemos incrementar el número de hormigas. Por ejemplo, 5, setup. Bueno, están aquí. Nuevamente están ahí posicionadas en el centro, cada uno con direcciones. Ya con más hormigas, pues la situación cambia, porque una borra o la otra sobrescribe. Entonces, bueno, y aquí no podríamos saber en qué momento va a generar la carretera. Parece que ahí va una, pero la otra no la dejó, creo que destruyó la carretera. Bueno, ahí ya sale un camino, dos caminos. Entonces uno se puede preguntar, bajo cualquier condición inicial del espacio, ¿se puede generar una estructura de carretera? Dice Fernando, muchas gracias, muy interesante, voy a tener que salir, una disculpa. Muy bien, no te preocupes, después voy a revisar el material. Gracias. Entonces viene una pregunta, bajo cualquier condición inicial del espacio, o sea, una colección de celdas blancas y negras, ¿la hormiga creará el camino? Si no, ¿por qué? ¿Cómo lo mostramos? Y si sí, ¿por qué? ¿Cómo lo mostramos? Como ven, lo podríamos mostrar
o demostrar que dada cualquier condición inicial del entorno, la hormiga pueda construir la carretera? Bueno, pues ahí piénsenle, me dicen. Ok, entonces bueno, espero que hayan jugado con estos beans, son muy interesantes. 12 beans. Sí, es forma de avanzar, ganar espacio. Posiblemente pudiera ser una convergencia dado un tiempo. Pues digo, por convergencia, esta estructura crece indefinidamente en el espacio. Porque, pues para mostrarlo debemos de considerar una latiz de tamaño infinito, ¿no? Ok, bueno, ahí tenemos ahí una ciudad de hormigas virtuales construyendo caminos. Y de pronto ya ven que agarran el camino y se trasladan rapidísimo. Ok, y recuerden, pues, lo que cada hormiga hace, pues, depende de su posición local, no más allá. Es la única información que tiene. La celda donde está parada. Y eso va un poco de la mano con lo que decíamos al principio. Interacción y componentes pues, descentralizados. No hay un líder que esté guiando aquí el comportamiento, ¿no? Muy bien, entonces pues creo que nos da tiempo para hacer el último. Ya no vamos a teclear, ya no vamos a analizar. Pero no sé si tengan alguna duda, comentario. ¿Dudas hasta el momento? Bueno, esas son las preguntas que hemos estado respondiendo. No, y puedes continuar, Gus, por favor. Sí. Si no habían estado inmersos en este paradigma o es la primera vez que se acercan, pues posiblemente sí sea algo como algo difícil, ¿no? Digamos, seguirlo. Pero bueno. Aquí hay un comentario. Hemos hecho la perspectiva bottom-up por MBA. ¿Podemos modelar ese comportamiento ahora de forma dinámica por ecuaciones diferenciales? Pues lo que sucede es que las ecuaciones diferenciales, pues más que nada modela pues cambio de variables, ¿no? De un campo promedio. No tienes directamente al agente modelado bajo ciertas características. Aumentar el número de agentes a 10, a 20, 30. Entonces, y aún pues las condiciones del entorno cambian, ¿no? Son heterogéneas. Entonces, bueno, ¿cómo metemos eso en un sistema de ecuaciones diferenciales? Sí podemos meter restricciones espaciales, considerar el espacio, pero es bajo, como lo decíamos al principio, un enfoque top-down, ¿no? El cambio de variables por medio. Paradigmas distintos. Muy bien, vamos a parar esto, aquí ya esto ya se saturó. Listo.
Bueno, vayamos la última actividad. ¿Qué tienen en común? Se van a preguntar qué es una digitación viscosa. Bueno, ahorita lo vemos, pero un depósito de zinc en recipiente electrolítico. De esos experimentos que a menudo hacen en la secundaria, de que ponen zinc y le aplican una carga, ¿no?, por abajo. El crecimiento de una colonia de bacterias, una descarga eléctrica, una ciudad. ¿Qué tienen en común todos estos fenómenos? Que si lo ven bien, pues las escalas espaciales y temporales son verdaderamente en un rango muy grande, ¿no? Una bacteria, pues, cabe en un plato de Petri. Una ciudad, pues, kilómetros. La vida de una ciudad, cientos de años. Una descarga eléctrica. ¿Cuánto dura una descarga eléctrica? Pues es luz, la velocidad de la luz, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tiene en común todo esto? Escalas espaciales diferentes y temporales. Bueno, cuando les enseñe esto, yo creo que les va a hacer un poco más de sentido. ¿Qué ven en común? Patrones complejos que surgen a partir de reglas sencillas. Bueno, pues patrones creo que sí vemos, ¿no? Patrones en común, pues sí, ¿no? Trayectorias brownianas o cometas aleatorias, pues sí. Cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué reglas? Como dice David, ¿qué reglas sencillas? Pues no sabemos, ¿no? Lo que podríamos decir es que hay ciertos elementos en común en todos estos fenómenos que hacen que surjan estas estructuras. Dentro de ellos podrían ser, por ejemplo, alguna caminata aleatoria, ¿no? O semialeatoria. Restricciones espaciales. Aquí el espacio juega un papel muy importante. Entonces hay, como vimos, escalas espaciales y temporales muy distintas, pero aquí lo que importa es la dinámica. Y si vemos en conjunto, deben de compartir reglas también. No importa de su base material de estos fenómenos, puede compartir ahí ciertos elementos, ciertas reglas. Y a menudo, pues sí, podríamos deducirlas tomarlas como sencillas, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, el desarrollo de una ciudad, pues qué tan sencillas puedan ser. Pero lo que vemos es que pues emergen estructuras, pues ahí un tanto como parecidas, ¿no? Pues veamos, hay un modelo computacional que está aquí del lado superior derecho, que nos recrea estos tipos de comportamientos, estas estructuras dendríticas que van creciendo por el espacio. Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo son, cómo es este modelo. Nuevamente, los invito a que si tienen NetLogo, pues vayan a la biblioteca de modelos. SCART, sí. Estamos en Chemistry and Physics, es el área.
Aquí. Ya es un modelo precargado. Diffusion Limited Aggregation, DLA. Ok, pues ya lo tenemos ahí. A ver, veamos cómo se comporta el modelo. Ahora vamos a partir al revés. No vamos a ver el código, vamos a ver la dinámica. A ver, veamos. Alfonso que dijo que metas aleatorias. Por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué están viendo? Tenemos el espacio, ¿no? Como siempre, mundo de agentes, nuestro setup, nuestro go, el go que se va ejecutando, está ejecutando una dinámica. Tenemos ahora dos sliders, estos se conocen como sliders con dos parámetros. Los parámetros son importantes porque pues, nos van, digamos como enseñando, exhibiendo ciertos escenarios del sistema dinámico en función de la variación de estos parámetros. Ok, entonces ahí vemos que va a surgir una estructura verde, voy a dar un poquito mayor de velocidad. ¿Alguien me puede decir cuál serían las reglas? En nuestro primer programa de NetFlow vimos las reglas de la tortuga, ¿no? Que avanzaba, ya, las reglas de la hormiga de Langton. ¿Cuáles serían las reglas de aquí? ¿No? A ver, veamos. Alfonso nos dice una semilla verde pegajosa que al interactuar con ella, una roja se vuelve estática y se adhiere a la verde. Ah, pues muy bien, lo describiste muy bien. De hecho, este se le conoce como el verde, como partícula pegajosa, ¿no? Entonces, tenemos a 100 partículas, o sea, 100 agentes, moviéndose de manera, ¿qué? Aleatoria. Un movimiento browniano, digamos. O en este caso, semi-browniano. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces va avanzando y cuando llega a una cierta vecindad de la partícula pegajosa, entonces se queda pegada. Digamos que toma el mismo comportamiento, estática y se vuelve verde, se vuelve pegajosa, y así sucesivamente. ¿Es regla local? ¿Regla sencilla? Pues yo creo que sí, ¿no? Son reglas sencillas. Pero ¿qué está surgiendo? ¿Qué emerge de esa interacción? Pues esa estructura, un patrón dendrítico, claro, ¿no? Y les aseguro que aquí en el código no programamos que surgiera esa estructura dendrítica. Lo que se programó aquí es las reglas sencillas, lo que les acabo de decir, ya tiene un poquito más de dificultad, usa más elementos, que no es tan sencillo, pero aún así es un código chiquito. Veamos. Tenemos aquí dos parámetros también. ¿Qué pasa si yo le pongo el wiggle angle? Lo que hace es como la apertura de visión que tiene la partícula para guiarse. Por ejemplo, si yo le pongo 360 grados, tiene la posibilidad de moverse en un radio de 360 grados. ¿Cómo afecta esto
al patrón verde, el que va surgiendo. Esta sí es una caminata browniana, ¿no? Toma una dirección aleatoria. Además, algo que, bueno, ahorita vemos este patrón. Dice Salvador, de la expansión de la materia verde surge un patrón simétrico o aleatorio. Pues no es simétrico, pero tampoco es aleatorio. Entonces, ¿qué es? ¿No? Me va a decir Salvador, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Tiene una cierta estructura, pero no es simétrico. Pero tampoco está en el rango de aleatoriedad. Y sucede mucho que en sistemas complejos no tienen, digamos, no, hay muchos patrones que no están ni entre lo totalmente ordenado ni lo desordenado, sino estos tipos de sistemas complejos o los fenómenos reales, pues están entre estos dos balances, ¿no? De ahí la complejidad que exhiben. E incluso también, pues, su robustez y un montón de propiedades. De hecho, esa estructura verde que surge, como dicen, es una estructura fractal. ¿Conocen los fractales? La figura tiene que ver con la probabilidad. Las estructuras que se autorrepiten, así es que es autosemejante a muchas escalas, las estructuras fractales. Y la figura tiene que ver con la probabilidad, sí, es decir, la dirección que puede tomar la partícula hace que cambie la estructura de la figura. Entonces, bueno, ahorita ya estoy corriendo, ya llevo como 118,000 ticks, 120,000, con un ángulo de 360 grados de visión de cada partícula, o sea que se puede mover. ¿Qué sucede si yo le pongo que solo se mueva, por ejemplo, en 20 grados? ¿Qué estoy haciendo? Que la partícula va a caminar y solamente tiene 20 grados para escoger su dirección. Entonces, ¿qué le pasa al fractal? Bueno, la estructura verde se vuelve más denso. Y cuando tiene 360 grados, vieron que era como menos denso, ¿no? Más flaco. Entonces, este parámetro me controla la densidad de la estructura. Y aquí tengo algunos escenarios, ya no los vamos a calcular, pero mucho más de eso es cuando tengo un ángulo de visión muy pequeño, muy reducido, y conforme lo voy abriendo. Este es con 360 grados, entonces se vuelve pues muy, muy delgado, ¿no? Esta estructura dendrítica. Bueno, entonces estoy variando el parámetro y estoy creando diferentes escenarios. Cuando hacemos análisis de modelos, de simulaciones de este tipo, es importante mover los parámetros porque nos pueden cambiar el comportamiento, tener parámetros de control, ¿no? Y bueno, pues recreas muchos escenarios y eso te ayuda también a poder decidir qué es lo que quieres. Por ejemplo, con una intervención, si tienes un modelo que analiza el flujo de las personas o algo por el estilo, de seguro tiene parámetros y cuáles son los parámetros adecuados que me modela, pues digamos, el fenómeno real, que se comporta realmente como quiero. ¿Por qué? Porque traen velocidad, traen dirección, entonces, bueno, se recrean los escenarios, se comparan y se calibra el modelo. Entonces aquí yo veo que este parámetro de control, pues, me controla la densidad. Y lo que podríamos hacer es hacer un barrido de este parámetro. Necesitamos sacar una medida de esta estructura verde. Ahora tenemos aquí un comentario.
A la porción semibrowniana se refiere justamente al ángulo de movimiento de la partícula o deriva de otro parámetro. Sí, del ángulo de movimiento. Porque lo tenemos restringido, es decir, un movimiento browniano es esta estructura flaca, 360 grados, aleatorio. Y uno que es así con un puerto de visión muy chiquito donde la partícula se mueve nomás con un cierto rango, es esa estructura grande. Entonces, bueno, ya aquí tenemos una familia de escenarios. ¿Cómo medimos este resultado? Para sacar una generalidad. Eso nos interesa. Cuando hacemos estudios de sistemas complejos, nos interesan las generalidades también, ¿no? Yo le muevo este parámetro y se vuelve estable, de pronto lo cambio y se vuelve inestable y hay una transición de fases. Todo este estudio dinámico es importante. Pero necesito aprender a medir. ¿Cómo mido esto? Porque pues yo veo ahí la estructura verde, ¿no? Y digo, pues se ve muy bien, pero se podría medir con la densidad de la figura, ¿sí? Algo de densidad, claro, va de la mano, pero ¿cómo? Algo sencillo. ¿Qué les parece si cada uno de estos puntitos verdes es un agente que está fijo ahí? ¿Qué les parece si, bueno, pues lo más común o lo más inmediato que se me ocurre es hacer un conteo? Mi ángulo tengo aquí de visión, corre de 0 a 360. Entonces podría fijarlo, por ejemplo, en 1, set top go, termina y cuento cuántos agentes verdes hay. Bueno, hago mi registro, ángulo 2, set top go, y hago mi registro y así sucesivamente hasta llegar al 360, y entonces ya podría generar mi gráfica, ¿no? Una gráfica que me dijera, en el eje X podría ser el ángulo de rotación, el ángulo de visión, el wiggle angle, y en el eje Y, la cantidad de agentes de la estructura verde, ¿no? Por ejemplo. Ya está. Entonces esto pues se conoce como una metodología o un método de variación de parámetros para saber cómo se comporta el sistema en diferentes escenarios. Y eso es lo que sucede. Si yo pongo ángulo de rotación en el eje X y tamaño del fractal, digamos, en el eje Y, pues decae, ¿no? Que es muy denso. ¿Y cómo decae? ¿Con qué función es esta? ¿Qué me describe esta función? Bueno, esta gráfica. ¿Qué función la podríamos aproximar a eso? Recuerden que esos son datos, ¿no? Es como les dije, vamos recreando todos los escenarios. Y ahora, si yo también veo otro indicador, la velocidad de convergencia del patrón, entre más crece el ángulo de rotación, pues se tarda más ticks necesito para formar la estructura, ¿no? Entonces, bueno, estoy sacando medidas y me está diciendo el comportamiento de todo el sistema. Yo creo que aquí cae logarítmicamente, ¿no? Bueno, exponencialmente. Ajá, sí, exacto. Ahora, algo mucho más fino es que yo haga un MBA con una retícula pues, muy grande, corro el modelo y le calculo la dimensión fractal, ¿no? al fractal. No lo he hecho, ¿no? Pero bueno, ahí si alguien le quiere meter a eso, pues estaría muy bien. Logarítmica, ¿no? Yo creo que sí, logarítmica, exacto. Bueno, entonces, esos son metodologías de análisis también.
Los MBAs, como ven, son muy flexibles, puedes crear cualquier cosa, puedes incluso también ponerle todos los parámetros que tú puedas, que quieras, pero necesitas analizarlo. Ahora, nunca hay que abusar de los parámetros, ¿no? Ya está acabando el tiempo. Está acabando el tiempo. La próxima sesión, esos fueron modelos, pues un tanto como computacionales y físicos. En la próxima sesión vamos a ver, pues más sociales. El de Schelling, segregación de Schelling, y algo aplicado al sistema de transporte público. El juego de la vida y, bueno, si nos da tiempo vemos algún otro del área social. Vamos a ver el CIR, un modelo de sano infectado recuperado con modelación basada en agentes. Entonces, bueno, quería dar este panorama y aterrizar en ejemplos más sencillos, ver los códigos y manera de análisis para ir avanzando, ¿no? Y en la segunda sesión, pues vamos a ver un poquito más de cosas sobre las dinámicas. Entonces, bueno, a la misma gráfica. Aún no concluyo porque todavía nos falta otra sección, pero espero que este panorama les sirva, ¿no? Para introducirse a MBA. Y pues gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, pues excelente presentación. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda, adelante. Tenemos 2 minutos. ¿Nadie? Tienen que hacer los ejercicios, yo creo, para que Sí, ya les salgan las dudas. las dudas. Exactamente. Ricardo, ¿quieres comentar algo? No. Vamos a dejar que pregunten. Mira, hay algo en el chat. Sí. Sí, del doctor Salvador. ¿Quieres la vez? Muchas gracias, doctor, muy interesante. Muchas gracias al doctor Karen por su interesante presentación. Nos vemos la próxima. Gracias a ustedes por participar también. Pues creo que no hay preguntas. Entonces, pues aquí daríamos por concluida la sesión y nos veríamos la siguiente semana. Para los asistentes estará el doctor Alejandro Monsiváis y en 15 días tú regresas con nosotros. Sí.